actuando divinamente bajo la esencia del Espíritu Santo. And they think they're acting divinely in the Holy Spirit. Pero todo tiene su paga. But everything has his wages. Entonces, Saúl había actuado de esa manera neciamente, hermano. So Saul had acted stubbornly in this manner. Entonces había turbado al pueblo. And he had troubled the peoples. Saúl tenía ese corazón Saul had this heart de orgullo of pride que actuaba solamente por sí mismo, porque él quería lo que le placía, él hacía, hermano. that he acted for himself, just thinking about himself. Entonces a veces nosotros So sometimes us, miramos que en la necedad, hermano, we see that es un peligro para la iglesia, stubbornness can be a danger es un to the peligro church. para su vida, It's a danger to your life porque la gente actúa neciamente. because people are stubborn. Entonces un cristiano ya no debe actuar neciamente. So a Christian should not be acting foolishly Un anymore. cristiano debe estar siempre sujeto a Dios. A Christian should be subject to Un cristiano debe Christ estar siempre sujeto a lo que está pasando dentro de la iglesia, and always subject to what's taking place in the church, porque esa es la oveja del Señor, because that's the sheep of the Lord. porque ese es el hombre de Dios, hermano, That is the man que of está God presto para oír la voz de Dios. that is willing to hear the voice of He God. aquí, si tú clamas al Señor, If you cry unto the Él Lord, va a escuchar tu voz, He will hear your Él voice, te va a rescatar, He will rescue Él te you, va a salvar He will save y aún you. te va a perdonar si fallases al Señor, pero debe estar sujeto al Dios Todopoderoso. and He will forgive you, but you must be subject to God Almighty. El Salmo 14:1, vamos. Psalm 14:1. Let's go there. La gente piensa que vive una vida definitivamente alocadamente. Hay muchos que actúan locamente, hermano. There's many who live crazy lives. A veces la gente apunta y dice, mira, ya va un loco. Sometimes the people point the finger Porque en and ratito está en la casa del Señor look, there goes a crazy y en guy. ratito está en el mundo. Because sometimes in the church Y and lo then primero other que times uno in the dice, está world, loco. then the Está first thing loco. they say, well, he's crazy. Primero anda dándose golpes de pecho de santidad First he's saying he's so holy, y allá está en el mundo. and then he's in the world. Bien, ¿qué dice el Salmo 14:1? Dice el necio en su corazón, no hay qué, no hay Dios. The fool says in his Y a heart, veces "There's no uno God." actúa neciamente. And sometimes one can act stubbornly. Cuando a alguien le pasa algo dentro de la iglesia, que usted está dentro de la iglesia, usted actúa neciamente a lo mejor. When, perhaps sometimes you might act stubbornly inside the church. ¿Por qué me pasa esto a mí? Why is this happening to me? Si yo estoy todo el tiempo dentro de la iglesia, si yo hago esto, yo doy esto y hago esto. I'm always in church, I give, I do this and Y that. empieza a renegar, empieza a actuar They neciamente start complaining and being stubborn en contra del Dios Todopoderoso. against God Almighty. Y en esa necedad, Dios mira And that stubbornness God could see. y Él dice, ¿cómo es posible que Él diga que es mi hijo y que diga que existe Dios y ahora me está diciendo neciamente por qué le pasan estas cosas? And how can this person be acting this way and then ¿Por qué me expecting- suceden estas cosas a mí? and not expecting these things to happen to them? Y a veces uno actúa neciamente en contra del Señor, hermano. But sometimes one acts foolishly in front of the Lord. Entonces dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay qué, Psalm says, no hay the Dios. fool hath said in his heart, Saúl sabía que había Dios. there's no God. Saul knew Saúl there was a sabía God. que Dios existe, hermano. He knew that God existed. Saúl sabía los preceptos de Dios, Saul knew the principles of God. pero en su necedad ha de cuenta que decía no hay Dios. But in his foolishness, he said there's no God. Quebrantaba las leyes, Breaking the law, sobrepasaba los límites. surpassing the ¿Y limits. cuántas veces la gente quebranta los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces la gente, los que están dentro de las iglesias, rompen And how many times those inside the church los break mandatos del Señor the mandates of God y pasan los límites? and they surpass the Y a veces limits? piensan que el Señor no lo está mirando, pero lo mira. Sometimes they think the Lord's not seeing, but he's seeing. Entonces, cuando Saúl mandó traer el arca de Dios, So when Saul sent to get the Ark of the Covenant back, la trajo porque esa arca no se había movido, hermano. he brought it because it hadn't moved. Porque esa arca había estado con los hijos de Israel. Because the Ark had been with the people of Y dice Israel. la palabra que mandó llamar al sacerdote.
And the word says he sent to get the priests. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer un poquito allá donde estamos, en el capítulo 14. So let's go to chapter 14 of 1 Samuel again. Dice el verso 18. Verse 18 says, Y Saúl dijo a quién? and Saul said to who? A Ahías. Ahijah. Era el sacerdote. He was the priest. Trae el arca de quién, hermano? Bring the ark of God here. El arca de Dios. Porque el arca de Dios estaba ¿dónde? Con los hijos de Israel. For at that time the ark of God was with the children of Israel. Entonces, había mandado. So he sent forth. Pero aconteció que mientras aún hablaba, Now it happened while Saul o talked sea to que the el priest. sacerdote no fue por el arca. The priest didn't Porque go cuando get, estaba decretando, cuando estaba diciendo esa palabra, get the ark, because when he was doing this decree, dice ahí en el verso 19, verse 19 says que aconteció que mientras aún hablaba Saúl, that while Saul was still speaking ¿con quién? With Con the- el sacerdote. with the priest, Hubo un alboroto, dice. that noise, El alboroto que había en el campamento de quién, hermano? which was in the camp of the De los Philistines, filisteos aumentaba. continued to increase. E iba creciendo en gran manera. So as said to the priest, Entonces dijo Saúl al sacerdote, Saul said to the priest, detén tu mano, no vayas por el arca. withdraw your hand, don't go get the ark. Porque imagínese traer el arca para con él. Because imagine bringing the ark to him. ¿Para qué la quería, hermano? What did he want it for? Si Saúl actuaba neciamente, hermano, If Saul was acting a fool, ¿para qué quería el arca? A lo mejor iba a actuar más neciamente, perhaps he was going to haciendo be cosas que no eran lícitas para Dios. even more foolish and doing illicit things towards A veces hay God. gente que actúa ilícitamente, hermano. Sometimes there's people that act foolish, Hace cosas que no debe de hacer, doing things they shouldn't have dice done, cosas que no debe de decir, hermano. saying things they shouldn't say. Y por eso es que Dios movió And that's why God moved su mano his hand y empezó a confundir, ¿verdad?, sus pensamientos and started to confuse his de thoughts los enemigos del ejército de Israel. of the enemies of the armies of Israel. Estaban confundidos que cada uno se volvió en contra de su prójimo. They were confused that everybody went against their own partner, their own Mire, friend. el enemigo ni aún conocía See, the enemy didn't even know quién eran sus amigos who were his friends y quién eran sus enemigos. and who were his enemies. Cada uno, aunque eran entre ellos mismos, Each one of them, even they were among themselves, estaban apuntándose con sus espadas. were pointing the sword towards each other. Y Dios lo hizo para que Saúl no trajese ¿qué? And El arca. God did it so Saul wouldn't bring the ark out. Por eso, antes de que usted piense las cosas, So before you think el Señor through lo sabe things, the Lord warns you y el Señor actúa. and the Lord acts. Y a veces hay gente que actúa locamente. And sometimes there's people that act ¿Por qué dices stubbornly. eso? ¿Por qué haces esto? Why are you doing this? Why are you saying this? Entonces, dice la palabra que aconteció que mientras uno hablaba, Saúl con el sacerdote para mandar por el arca, So the word says that while Saul's asking the priest to bring the ese ark, alboroto que había en el campamento de los filisteos there was a noise from the aumentaba y Philistines. aumentaba, hermano. It increased greatly. Y por eso se detuvo And aquella procesión, hermano. And that's why they stopped that act of bringing the ark. Detén tu mano. Hold your hand, he said. Withdraw. Entonces, en ese tiempo el arca estaba con los hijos de Israel en la casa de un hombre llamado, muy difícil el nombre, Kiriat Jearim, For at that time, the ark of the covenant was with the people of Israel, y no se había movido de allí. and it hadn't been moved from there. La única vez que se movió de ese lugar fue cuando David, entonces sí, mandó por esa arca. The only time it was moved when David sent to move it Y from la there. mandó traer And he said, bring it over here para danzar, para cantar, para alabar a Dios. to praise God. Fue la única vez que se movió esa arca. That's the only time the ark of the covenant was moved. Entonces, cuando vemos todo esto, hermano, So in seeing all this, ¿verdad? Que lo que Dios estaba viendo en la vida de Saúl, hermano. that what God was seeing in the life of Saul, Porque hay muchas veces, hermano, que
que uno dice, bueno, yo, ¿cómo estoy actuando delante de Dios? Because many times you can ask yourself, how am I acting before Cuando the usted se Lord? autoexamina, usted dice, ¿estaré actuando bien o estoy actuando neciamente? When you examine yourself, can you be honest and be saying, am I being fool or am I doing right? Cuando usted dice, voy a hacer esto para Dios y no lo hace, When you say, I'm going to do this for God and don't do it, usted está actuando neciamente, you're acting a fool. porque está haciendo lo que usted quiere hacer. For you're doing what you will. Entonces Dios So then God dice que Saúl, said that Saul ¿verdad? Iba a consultar, hermano. went to consult Iba a consultar a Dios, hermano. God. Pero al ver el disturbio, But in seeing the noise, él dijo, algo está pasando por ahí. he said, oh, something's going on over there. Entonces, Dios no quería So God didn't want que esa arca llegara a donde estaba Saúl, for that ark to reach Saul. porque sabía cómo era Saúl. For he knew how Saul was. Sabía que era imprudente. He knew he was foolish. Hay mucha gente imprudente There's many fool people. que a veces que se quiere meter en asuntos que no debe meterse. They want to get into things that don't belong to them. A veces está, mire, a veces la falta de, yo no sé si de moralidad, Sometimes a de lack of entendimiento. morality or understanding. Cuando usted se aparta y platica con una persona When you go apart and speak to a person, y otra persona se acerca ahí para escuchar qué está diciendo. another person goes to be nosy. Eso es una imprudencia, That is foolishness. es una falta de respeto. That's a lack of respect. Pero la gente no entiende de eso porque no tiene acciones cívicas. But people don't understand this because they don't have a Y civil quiere act. oír lo que están diciendo. And they want to be nosy and hear what they're saying. El mundo que conoce de acciones cívicas va a decir que falta de respeto. People that know about civics say, well, what a lack of respect. Es como si usted estuviera que esté comiendo y alguien que, oh, ¿cómo estás, hermano? Hermano, y usted está comiendo y le mete la mano a su comida y agarra de ahí del plato. It is as if you were eating and somebody ¿Le reaches gustaría a usted que le quitaran ahí into your plate and start eating your food. Would you like that? y metiera la mano así llena ahí al plato de pozole con la costillita y la agarrara? Y usted, And place his whole hand inside the pozole, reaching in. esa es imprudencia. That is foolishness. Entonces, Saúl actuaba imprudentemente. So Saul was acting Y this Dios way. conocía ya el corazón. And God knew his heart Dios already. conoce la imprudencia de muchos creyentes, de muchos cristianos. God knows the foolishness of many Por eso a veces Dios no les believers. permite muchas cosas, That's why the Lord won't allow many things porque for son them, imprudentes. because they're fools. Entonces, antes de que Saúl enviase por esa arca, So before Saul said to get the ark, Dios confundió a los filisteos God confused the Philistines para que no fuesen por esa arca, so they wouldn't go get the ark for Saul, volviéndose en sí cada uno contra sí. turning one another against each other. Y Saúl entonces vio el alboroto que estaba pasando en el campamento de los filisteos. So Saul saw the trouble that was going on in the Philistines' camp. Por eso cuando alguien quiere hacer algo que no es agradable a Dios, That's why when somebody wants to do something that's not pleasing el to Señor God, ya conoce sus pensamientos. the Lord already knows your heart. Antes de que usted pueda hacer una acción mala, Before you can do a que no le agrada a bad Dios, act that is not pleasing to the Lord, Dios le corta. the Lord cuts it. Dios le dice, no te voy a dejar The Lord says, I'm not going to allow this que promulgues, que hagas esto. for you to reach and do this. Porque Él conoce todo, hermano. Because he knows everything. Por eso cuando usted le pide algo a Dios, That's why when you ask something to God, Él ya sabe de lo que usted tiene necesidad. he already knew your need. ¿Cuántos sabían esto, hermano? How many knew this? A ver, vaya al libro de Mateo, capítulo 6. Book of Matthew. ¿Cuántos traen chapter Biblia, 6. hermano? Como que los noto un poco como que trae sueño. Despierte, hermano. Yo sé que ayer tuvo buena la pachanga, pero Matthew anímese, chapter así como 6, andaba ayer, hermano. Gloria al Señor. Siempre con ánimos. Mateo 6, versículo 8. verse 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. Yo ya conozco tus pensamientos. The Lord says, I know your thoughts. ¿Qué estás haciendo, Saúl? What are you doing, Saul? Yo creo que su hijo Jonatán era más inteligente, más sabio, hermano. I think his son Jonathan Porque is, Jonatán more había intelligent. peleado, había luchado en contra de los filisteos, hermano, y había salvado al pueblo de Israel, hermano.
Because Jonathan had fought in front of the Philistines for Israel. Jonatán se iba con su paje de armas. Jonathan took his pack of Ese paje de armas era el que le ayudaba is what helped them para preparar las flechas, to prepare the el que le daba arrows. todas las, ¿verdad? Las flechas. He would get all the arrows. Y dice que acababa con muchos filisteos. And it says he would finish off many Philistines. Mas sin embargo, Jonatán no sabía nada de esto que su padre había que promulgado, hermano. In spite of that, Jonathan didn't know that Saul had done this. Mientras él guerreaba, While he was at war, mientras él luchaba por el pueblo. while he was fighting for the people of Israel. Y cuando se dio cuenta fue demasiado ¿qué? And when it found out, it was what? Demasiado tarde. It was too late. Hay gente que sabe propuestas, hay gente que sabe cosas y no advierte, hermano. There's people that know things and they don't warn. Se queda callado, callada. They stay quiet. Y ya cuando usted le dice, oh, yo ya sabía eso, ¿y por qué no lo dijo, hermano? When you tell them, hey, you knew this, and ¿Por they qué say, no lo "Why dijo, didn't you- hermana? Why didn't you warn me, brother, sister?" Porque actúa imprudentemente. They act the fool. El pueblo miró, la gente que andaba, los soldados que estaban con Jonatán, sabían de lo que Saúl había promulgado, hermano. The people knew of what Saul had done, Y no le dijeron a su hijo Jonatán and they didn't warn his son que él Jonathan ignoraba todas estas cosas, because he ignored all these things. porque él no sabía nada de eso. For he was innocent and didn't know anything. Y dice la palabra que solo extendió la punta de su qué. So the word says that he extended the tip of what? A ver cuántos están aquí, hermano. How many are here, brothers? Mire, leen la palabra y se fuma como si fuera humo de leña de mezquita, hermano. ¿Qué extendió, hermano? Hasta que usted vea la Biblia otra vez, hermano. What did he extend? Dice que extendió la punta de una vara que traía en su mano. He extended the point of a rod he had. ¿Cuántos están aquí, hermano? How many are here? Extendió la varita He extended the rod en el monte de Efraín, in the mountain of Ephraim, en la superficie, en lo alto. on the top. Había tantas abejas, hermano, que dice que escurría la miel, hermano. There were so many bees that it says the honey was just Y dripping. Jonatán solamente extendió aquella varita, Jonathan just extended le his dio rod vueltita, hermano, y se llenó.